Conviene combinar, ¿eh? ¿Cómo estás, Pame? Buen día, bienvenida. Buen día, y buen día a toda la gente que está escuchando. Bueno, cambia la alimentación en el verano cuando hace más calor, ¿no? Cambia la alimentación porque en realidad venimos del invierno. Es una cuestión normal que uno tienda a comer comidas mucho más calóricas, Sí. justamente por el frío, ¿sí? Entonces en el verano es como que da más ganas de las verduras, las frutas, de comer cosas más frescas. Y en realidad es lo ideal, porque lo que necesitamos es, ante las altas temperaturas, siempre consumir alimentos que contengan muchos líquidos, consumir mucha agua. ¿Y dónde encontramos más líquidos? Por ejemplo, en frutas y verduras. ¿Sí? Frutas y verduras que no tienen que, digamos, comerse solas, pueden ir en, no sé, una fruta puede ir en un jugo, en una ensalada de fruta, en una compota, en un licuado. En los yogures está bien agregarle En frutas yogures, también. combinarlo con gelatinas, combinar yogur con gelatinas, cereales. O sea, es lo que hablábamos la otra vez, sobre gusto no hay nada escrito. O sea, que mientras uno más combine, más colorido sea, siempre más nutritivo va a ser más nutritiva va a ser esa preparación, ¿sí? También hay que comer moderadamente las verduras, Seguro, ¿no? seguro. Tratar de comer porciones más pequeñas y repetidas veces en el día, ¿sí? Hablamos de las 4 comidas principales, de 2 colaciones intermedias, entre desayuno y almuerzo, y entre merienda y cena, ¿sí? Tratar de hacer una colación sencilla, una fruta, una barra de cereal, un yogur, un vasito de jugo exprimido, por ejemplo, pero tratar de que sean comidas repetidas en el día, pero porciones pequeñas y en lo posible de bajo valor calórico. No pasar tantas horas sin comer, ¿no? Eso siempre es lo ideal. Sí. Es lo ideal para que el metabolismo se mantenga activo y además para que uno no acumule hambre. Claro. Y que cuando venga la comida siguiente, si se dio que es muy apetitoso, fuimos a comer a algún lugar, nos comemos todo. Entonces la idea es estar prevenidos y consumir algo para que el estómago ya tenga algo a la hora de consumir la comida siguiente. ¿Qué dejamos de consumir que consumimos en invierno, bueno, en épocas de frío? Y principalmente todo lo que son guisos, salsas, polentas, estofados. Es lo que habitualmente uno consume mucho en invierno. Nunca falta a la noche mientras mira una película un alfajor, un chocolate, quizás a lo mejor. Eso es cierto. Claro, o sea, son cosas que uno habitualmente en invierno, el mismo frío te lleva a consumirlo. Y ahora en verano cambia, porque por ahí optamos a lo mejor un día de mucho calor, podemos hacer al mediodía, no sé, una milanesa con una ensalada, de postre nos comemos una fruta, cuando a lo mejor en invierno nos comíamos un budín de pan, supongamos. ¿Sí? Entonces esas cosas son las que van cambiando. ¿La fruta antes o después de la comida? Por ahí leía. Sí, yo generalmente siempre trato de decirle a la gente que tratemos de tener la normalidad en la dieta, de no hacernos tanto lío con respecto a eso. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo comerse una fruta después de que uno almuerza, para terminar de llenarse, como para hacer el postre y seguir la continuidad del almuerzo. Pero tranquilamente yo podría decir que puedo comer una fruta antes. ¿No varía? A lo mejor, no, en realidad no. En realidad yo puedo comerme una fruta de colación a media mañana, que a lo mejor esa media mañana fue 10:30, 11, y a lo mejor a las 12 ya estoy almorzando. Entonces, sí, por ahí está bueno, si uno está muy ansioso, comerse a lo mejor una media manzana o mientras estoy cocinando para no picotear lo que estoy cocinando. No viene mal, o sea, no va a pasar nada si uno lo consume o no. Pero la idea es tener por lo menos el equilibrio en las comidas. Porque, ¿qué pasa? Por ahí puede traer ciertos beneficios si va antes o después, pero uno se le termina haciendo lo que hablamos la otra vez, una psicosis de que ¿qué hago? ¿Pongo antes? ¿Pongo después? ¿Está bien o no? No, tratar de que sea lo normal. 4 o 6 comidas, que en la dieta haya cereales, lácteos, frutas, verduras, carnes, huevo, alguna legumbre, que habitualmente no va a ser todos los días, pero puede llegar a estar. Y ni hablar si por ahí podemos mezclar una semilla, una fruta seca, cosas que habitualmente uno por ahí no consume, pero es como que harían mucho más completa esa dieta o ese menú de ese día. Hablábamos también, decíamos antes de comenzar, el programa de las combinaciones. ¿Qué cosas está bien combinar, más allá de que se puede combinar? Estamos hablando si alguien quiere cuidarse en el peso y demás. ¿Qué está bien combinar y qué no está bien combinar? Sí, lo ideal siempre es, por ejemplo, tratar de combinar, supongamos que hicimos un platito de fideos. En vez de comerme un fideíto solo con queso, puedo llegar a combinarlo con una ensalada,
o hacer un salteadito con una verdura y combinarlo con ese fideo, porque seguramente ese hidrato de carbono se va a absorber distinto en mi organismo, ¿sí? Y de paso ¿Qué verduras, por ejemplo, combinarle? La que uno quiera, ¿sí? Un tomate, una berenjena, zanahorias, verduras crudas, verduras cocidas. Siempre hay que recordar que una verdura cruda va a conservar mucho más sus vitaminas y minerales a diferencia de una verdura cocida, y sobre todo si uno termina tirando el agua de cocción y no la aprovecha, ¿sí? Pero en realidad uno puede combinar crudas, cocidas, o sea, eso es indistinto. Siempre hay que tratar por ahí de, si a la persona le gusta todo tipo de cocción, utilizarlo, y si no, optar por lo que a uno más le guste antes que nada. Entonces, puede ir como sea, cruda, cocida. Yo siempre recomiendo mejor lo crudo, por una cuestión de lo que hablamos recién. Siempre se conservan mucho mejor las vitaminas y minerales. Siempre hay que acordarse que uno, hasta el momento que uno pica la lechuga, ya se está oxidando y ya está perdiendo algún nutriente. Entonces, por ahí, lo más fresco, lo menos manipulado, siempre va a ser lo más saludable. Inclusive las pastas también se pueden comer frías. Sí, como una ensalada. Sí, exactamente. Se pueden comer frías, se pueden comer calientes. O sea, eso es indistinto. Uno lo puede hacer, sobre todo ahora en verano. Por ahí está bueno combinar un arroz, un fideo en una ensalada con una verdura. Meter, por ejemplo, en una ensalada, qué sé yo, un champiñón, si uno quisiera, que quizás es algo que uno habitualmente no consume. Abrir una latita de arvejas, una latita de choclo y lo puedo combinar. Bien. Y otra cosa que es importante también, el colorido. Yo siempre les digo, el colorido a la hora de preparar. Porque si yo me voy a comer una ensaladita de repollo solita, así, con un colorcito blanco o morado, no va a ser lo mismo que si voy a combinar un color amarillo de un choclo, con un tomate que es color rojo, con una lechuga de color verde, con una zanahoria de color naranja. Ya cuando lo vea, ya me va a dar ganas de comerlo. Y no si tengo un solo color, por ejemplo. ¿Por qué combinar también carne y verduras? No carne y pastas, por ejemplo. Bueno, siempre, en primer lugar, lo básico es por el hábito. El hábito de decir, bueno, por ejemplo, voy a comer una carne y que esté acompañada de una guarnición. Sí. Eso está bueno. Sobre todo lo que hablamos la otra vez con el tema de los chicos, que uno termina comiendo, por ahí se comen la carne sola y no te quieren comer lo que tiene al lado del platito. No, siempre acostumbrarse de que la carne vaya acostumbrada acompañada, con, sobre todo, una verdura. Puedo poner, no sé, un brócoli cocido, una ensalada cruda, una ensalada de zanahorias, unos tomates, unas verduras quizás hechas al horno o a la parrilla, ¿sí? Siempre combinar en lo posible con una verdura para que la absorción de los nutrientes sea diferente. Y por ahí, bueno, uno habitualmente en el apuro combina una carne con un hidrato de carbono, que suele ser, por ejemplo, un arroz o un fideo. Pero siempre en lo posible, sí está bueno por ahí combinar una carne, pero que tenga un hidrato, como hablamos recién, combinado quizás con una verdura. Entonces hacemos más completito. Y otra cosa, que lo hablábamos con vos hace un ratito, cuando por ahí no tengo el acceso a la carne, puedo suplantar quizás las proteínas o las vitaminas de ese alimento que me está faltando con una combinación, por ejemplo, de un arroz, donde tenemos un cereal, con una legumbre, que puede ser una arveja o una lenteja. Le ponemos algún huevito, donde ahí ya tenemos proteínas de alto valor biológico, que está en el huevo, que es de origen animal, y si le agregamos una verdura, mucho mejor. Tenemos en eso solito un alimento súper completo, para un almuerzo, por ejemplo. Y ni hablar si después de postre ponemos, por ejemplo, una fruta. Hagamos un ejemplo, Pamela. Sí. Para un adolescente. Sí. Un día en la comida de un adolescente. Bien, lo principal es el desayuno. Sí, sobre todo que los chicos andan mucho. Sí. Andan mucho, ni hablar si a lo mejor comenzaron ya con los estudios, tienen actividades durante la tarde, a veces se acuestan tardes a la noche, ¿sí? Empezar con un buen desayuno. Lo ideal sería, por ejemplo, ahora que hace calorcito, si yo quiero acompañar una taza de leche, acompañarlo con algún licuado de frutas, por ejemplo, o algún yogur fresco con algún cereal, le puedo agregar una fruta también. Ni hablar si quizás quiero combinar con un sanguchito que tenga, por ejemplo, una fetita de queso, una fetita de jamón, un pan integral, ¿sí? Lo más que yo pueda combinar en ese desayuno siempre va a ser mejor. Quizás en el invierno no salimos de algo calentito con una tostadita, pero ahora en verano sí podemos horas tempranas, poner una tacita de yogur, meterle alguna fruta, ponerle algún cereal, ¿por qué no una gelatina? ¿Sí?
combinar ese tipo de cosas. Después, lo que hablábamos recién, a la mitad de la mañana, por ejemplo, una fruta, un vaso de yogur, una barra de cereal, alguna bolsita, por ejemplo, de algún cereal para picar, que quizás a lo mejor van al paso, van caminando, no tienen mucho tiempo. Bueno, hacer lo mismo pasa para el chico que va, por ejemplo, que está en edad de secundario y que opta por comprar cosas en la cantina. Bueno, por ahí también puede llevarse desde la casa este tipo de productos. Sí, obviamente tener cuidado si uno va a consumir algún lácteo por el tema de la cadena de frío. Claro. Pero bueno, cosas que quizás no necesiten cadena de frío uno puede llegar a llevar. Una ensalada de frutas, eso puede llegar a llevar. Llegamos al almuerzo. Siempre lo ideal es a lo mejor poner una porción de carne con una ensalada, supongamos, o con una verdura cocida. Puedo combinarlo con una salsita blanca y un poquito de queso, gratinarlo en el horno. Eso tranquilamente podría ir para un almuerzo. Cuando hablamos de carnes, puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser carne roja, lo que uno quiera. Y de las diferentes... Exactamente. Siempre, en lo posible, tratar de que sean cortes magros. Y si vamos a cocinar un pollo, por ejemplo, tratar de cocinarlo sin la piel, en lo posible. Por más que uno le saque la piel al final de la cocción, ya no es lo mismo. Sí le podemos sacar la piel antes de la cocción. Tener cuidado en el tema de las porciones. No es lo mismo si yo me preparo, sobre todo supongamos que es un adolescente o un chico que está estudiando y que ya vive solo y que se tienen que cocinar para él solo. Bueno, cocinar la porción justa, ¿sí? Quizás con una porción de carne sumado al platito completo con la guarnición ya es suficiente. Y quizás si me quedé con un poquito de hambre, y bueno, de postre me puedo comer a lo mejor una porción de gelatina light combinado con frutas, o a lo mejor una fruta. Si me quedé con un poquito más de hambre, le agrego una media frutita más. No cocinar de más porque si uno ve, come. Exactamente. Pica. Exactamente. Si quedó, uno pica. Al menos que uno tenga mucho autocontrol, que vos digas, bueno, me quedó algo que quizás si estoy muy apurado sé que me va a sobrar para la cena y lo puedo utilizar en la cena. Pero si no, en lo posible cocinarlo justo, para no tentarse. Sobre todo si es algo que uno sabe que le va a gustar mucho. Hasta la hora de ir a comprar. A la hora de ir a comprar, bueno, por ahí es cierto, comprar o de última frizar. Entonces uno sabe que para desfrizar eso necesitas un tiempo. Entonces, bueno, entonces se modera uno con la porción. Pasamos del almuerzo, pasamos por el postre, pasaron un par de horas. Lo siguiente que yo puedo hacer es una merienda, sentarse a merendar. A veces pasa que los chicos, entre que vienen de la escuela y después se van a hacer algún deporte, no es como que no tienen un momento para sentarse a merendar. Y quizás en el paso agarraron alguna cosa que había arriba de la mesada o en la heladera o en la alacena y no termina siendo una merienda. Y quizás hasta a veces uno picotea más de lo que en realidad, o come más calorías de lo que comerías si te sentas a merendar. Entonces siempre lo ideal es tomarse el tiempo. Lo mismo rige para todas las comidas. Tomarse el tiempo para hacer esa comida que me toca en el día. La merienda sería algo muy similar al desayuno. También, sobre todo cuando es una tarde de mucho calor, siempre optar por cosas frescas, ¿sí? Mucho líquido, tomar mucho líquido. La mejor opción siempre es el agua. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno toma un jugo o una gaseosa, nuestras células no se van a hidratar igual. No te quita la sed. Aparte, que no te quita la sed, ¿sí? Y te lleva a consumir más, consumís mucho azúcar, colorantes, conservantes, y etcétera, etcétera. Consumimos gas, que tampoco hace falta consumirlo. Sí, quizás a lo mejor por ahí está recomendado en gente que no tiene ningún tipo de patología ni gástrica ni intestinal y está haciendo alguna dieta y a lo mejor son muy obsesionados por la gaseosa y los jugos. Bueno, quizás en la dieta podemos poner alguna vez en el día algún vasito de gaseosa cero, pero solamente por una cuestión de saciar esa tentación y quizás con las burbujas de gas llenar un poquito más el estómago. Pero hay muchos que almuerzan y cenan con gaseosas. Sí, porque se hace una adicción. Es una adicción. Es lo mismo que el jugo y sobre todo en ciertas gaseosas, como por ejemplo la Coca-Cola, que son muy adictivas de por sí, en su composición. Entonces, de a poquito ir haciéndolo paulatinamente. Por más que yo opte por una gaseosa baja en calorías, voy a seguir teniendo la adicción a la gaseosa en sí. Entonces, la idea es limitar, en vez de hacerlo todos los días. ¿Y la gaseosa baja en calorías? ¿No tiene calorías? ¿La light no tiene nada de calorías? No tiene calorías, no tiene calorías, ¿sí? No tiene calorías. El tema es, digamos, si vamos a hablar de calorías, está bárbara. Pero el tema es todo lo otro que sí tiene, que es nocivo para la salud, ¿sí? Podés formar cálculos en los riñones, el estómago te lo destroza, el intestino te llenas de gases, o sea, un montón de cosas, la dentadura misma.
Entonces la idea es de a poquito ir dejando las gaseosas y a lo mejor quizás dejarlo para un fin de semana. Pero bueno, habíamos quedado en la merienda. En la merienda. Pasamos la merienda, por ahí está bueno hacer una colación de media tarde que puede ser muy similar a la colación de media mañana. ¿Sí? Lo mismo que hablábamos recién. Sí hay tiempo, y si por ahí, porque no sé, un chico que salió 5:30 de la escuela o 5 de la tarde y después hace una merienda, lo más probable es que si se va a hacer alguna actividad llegue directamente para la cena. Sí. Quizás lo que puede hacer en ese caso es, mientras se prepara la comida, ahí sí consumir alguna fruta, alguna barra de cereal. Y la cena siempre tratar de que sea un poco más liviana, por ahí no carne, alguna verdura, alguna tarta, una empanada. Porque siempre hay que recordar que la carne tarda mucho más tiempo de digerirse en el estómago. Entonces, como uno habitualmente después se va a dormir... ¿Cuánto tarda en digerirse la carne? Y tarda varias horas. Ajá. Tarda varias horas, por eso, obviamente que también depende de la digestión de cada uno. Hoy en día que andamos todos medios pasados de vueltas, tarda muchas horas en digerirse porque generalmente hay mucha gente con gastritis. Entonces, a medida que la digestión no está bien, nuestra digestión siempre va a ser más lenta. Por eso siempre se recomienda la carne al mediodía, sobre todo si uno va a tener un día largo y que va a tener mucha actividad porque voy a durar más tiempito lleno. Y bueno, y la cena, alguna verdura, una tarta de verduras. Ahí sí podemos hacer una combinación quizás de un fideíto con una verdura, un salteadito. Cosa de que cuando uno vaya a dormir, la digestión ya empiece bueno, no acostarse inmediatamente después de comer, ¿sí? Aunque sea, no sé, me quedo lavando los platos, mirando un ratito tele sentado, para que la digestión vaya haciendo su efecto, la gravedad haga su función también, y esa comida, después yo cuando me vaya a dormir no la sienta que la tengo en la garganta, como pasa habitualmente. Muchas veces pasa que generalmente los fines de semana uno se junta a comer, habitualmente en las cenas, y después pasa eso, uno sueña toda la noche, te despertás, estás molesto. Entonces la idea es tratar de que la digestión haga su curso normal y podamos tener un buen descanso también, porque eso es súper importante, el descanso a la noche, porque el descansar bien hace que al otro día no estemos tan nerviosos y tan ansiosos y picoteemos menos. Entonces es súper importante tener las horas de sueño, estar bien descansados para que, por ejemplo, en el caso de alguien que está haciendo una dieta para bajar de peso, el otro día no estemos tan ansiosos y tratando de picotear lo primero que se me cruza. Pamela, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Vale.